Estamos en el programa número 21 de este ciclo 2019 de Astrolabio y en este segundo bloque siempre tratamos de ahondar temas con un entrevistado, con una persona que sabe de cosas que nosotros particularmente tenemos dudas. Y una de estas dudas que viene surgiendo, que hemos venido charlando es: ¿qué pasa en el espacio, por ejemplo, como dijiste hoy más temprano, José Luis, si chocan dos cápsulas? ¿Dónde va el reclamo? ¿Qué pasa con todo este tránsito que está habiendo fuera de nuestro espacio en común, el que tenemos aquí adentro en el planeta Tierra, si es que hay un adentro? Más allá del chiste, bueno, nos topamos hace un par de programas ya con algunas noticias sobre actividades de ciertos países en el espacio, entonces nos surgió la incógnita, digo... ¿Cómo es esa gobernanza? Cada país hace en el entorno de la Tierra, en el entorno cercano y a veces no tan cercano, hace lo que quiere, o ya se está vislumbrando, digamos, un ordenamiento jurídico. Pareciera que de hecho no, cada uno hace, cada potencia hace lo que le viene en gana allí en el espacio, y hemos comentado el caso ya de que los Estados Unidos ya tienen un arma de sus Fuerzas Armadas específicamente espacial, digamos. Bueno, la idea es que para conocer un poco más sobre este tema que al menos a nosotros nos ha quitado, no el sueño, pero nos ha empezado a interesar, hemos contactado a través de su LinkedIn. Le vamos a preguntar si podemos dar sus datos personales o no. Él es exdirector de protección de datos personales, Juan Cruz González Alionca, docente, profesor de la Universidad Nacional de La Matanza y abogado también, especialista en ingeniería de sistemas y de información. Nos atiende del otro lado del teléfono. Juan Cruz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado. Acá José Luis Ormaechea, Elizabeth Furlano, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Juan Cruz? Gracias por atendernos, y la verdad que tenemos bastante expectativa con esto. Primero para aclarar un poco que esto, más allá de los chistes que hacemos y de lo que nos imaginamos, a ver si estamos bien rumbeados respecto a qué es el derecho espacial por una parte, y lo segundo que comentábamos, si los países que tienen actividad en el espacio, principalmente en el entorno de la órbita de la Tierra, digamos, están alcanzados por algún tipo de ordenamiento jurídico respecto a las actividades que allí se realizan. Está bien, está bien. A ver, primero, ¿qué es el derecho espacial? El derecho espacial es una rama autónoma del derecho que regula la actividad del hombre en el espacio ultraterrestre, ¿no? El espacio, la luna y cualquier cuerpo celeste. ¿Qué se puede hacer en el espacio o qué están haciendo las potencias, si están limitadas o alcanzadas por algún tipo de norma? Sí. Existen 5 tratados internacionales que regulan el espacio, que gobiernan el espacio. Esos 5 tratados se los denomina Corpus Juris Spatialis, que es el cuerpo jurídico del espacio, que son tratados que se sancionaron entre la década del 60 y 70, en plena era espacial o carrera espacial. A partir de eso, fueron ratificados y firmados por la mayoría de los países, salvo el último, que es el Tratado de la Luna. Y bueno, esto de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el espacio está contenido en el primer tratado, el Tratado del Espacio. En realidad tiene un nombre mucho más largo, que es Tratado sobre los principios que deben regir la actividad de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Pero para los amigos, el Tratado del Espacio, en este tratado, que es como la constitución del espacio, lo que se establece son, en primer lugar, libertades, la libertad de uso y exploración. Después la no discriminación en la exploración y la utilización por cuestiones científicas o desarrollo económico, y después empiezan las limitaciones. Bueno, se puede hacer cualquier cosa en el espacio, pero no nos podemos apropiar de una órbita, no nos podemos apropiar de la Luna, no nos podemos apropiar de los asteroides. ¿Por qué? Porque en la época que se firmaron estos tratados era plena Guerra Fría, los dos bloques importantes, la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces se trató de garantizar un uso pacífico del espacio. Entonces eso lo que hacía era evitar eso, que el conflicto que había en la Tierra se extienda al espacio.
Los dos bloques firmaron este tratado en principio. Sí. De hecho fueron los que lo redactaron. Tardó tiempo porque se sentaron a negociar allá por el 57, ni bien se lanzó el Sputnik 1. Muy prematuramente, Claro, recién en el 67 fue firmado y entró en vigor. Sí, qué interesante, porque en el 67 todavía no estaba claro quién iba a llegar primero a la Luna. Exactamente, plena carrera espacial, estábamos mandando perros y ratas. Sí, y entonces, bueno, esa fue una de las limitaciones. Y después le siguen otros tipos de limitaciones o restricciones, por ejemplo, no se pueden colocar armas nucleares o destrucción masiva en el espacio. Se tiene que tratar de evitar la contaminación, y bueno, existen también ciertas obligaciones como prestar asistencia en caso de un accidente, prestar asistencia a los astronautas. Bueno, después este tratado que les comentaba, que es el Tratado del Espacio, tuvo otros tratados que fueron nutriéndose, cada artículo después fue siendo un tratado independiente, y ahí hay un tratado sobre la necesidad de registrar los objetos lanzados al espacio, hay otro tratado sobre la responsabilidad de objetos lanzados al espacio, esto es qué pasa si chocan dos satélites, si se me cae un pedazo de satélite en mi techo y me rompe una teja, eso todo también. eso. Y este tratado del espacio y sus anexos o complementos, ¿vos pensás que hoy está configurando un sistema, digamos, de control bastante rígido, o tiene huecos, tiene zonas grises que obviamente pueden ser aprovechadas principalmente por las potencias para eludir alguno de de las ideas, de los preceptos de estos tratados? Lo que hacen los tratados, y principalmente el primero, es establecer principios básicos de convivencia en el espacio. Es como las normas de convivencia que tienen que tener los países a la hora de utilizar y explorar el espacio. Los principios y los derechos son bastante genéricos, como esto de uso pacífico. ¿Qué significa uso pacífico? Bueno, empezó la discusión cuando se redactó y tuvieron que interpretar esa frase, uso pacífico. La Unión Soviética entendía que no podía haber actividad militar en el espacio, Estados Unidos dijo que sí, y bueno, el resultado fue que hay presencia militar en el espacio, porque como sabemos hay satélites espías, hay satélites de comunicaciones militares, sistemas globales de navegación, pero lo que no está permitido, o al menos hasta ahora, es que el espacio se convierta en un nuevo campo de batalla. Y eso es lo que estos últimos años está apareciendo como una de las grandes amenazas, porque se están ensayando algunas armas antisatélites. Por parte de China, de Rusia y de Estados Unidos. Te iba a preguntar justamente, pero antes que eso, en los 80, durante la presidencia de Ronald Reagan, tomó mucho impulso un programa que se denominó la Guerra de las Galaxias, que era justamente de colocar en órbita una constelación de, si mal no recuerdo, eran directamente armas que podían no solo atacar a otros satélites, sino si mal no recuerdo, también podían atacar objetivos sobre la Tierra. Este programa obviamente violaba a algunos... Claro. Lo violaba directamente. Sí, hubo mucha discusión respecto a este programa, que en realidad lo que era un escudo antimisiles. Lo que proponía, o era la idea de Estados Unidos, era poner misiles en órbita para el eventual caso que se detecte algún misil yendo, por ejemplo, de la Unión Soviética a Estados Unidos, poder interceptarlo desde el espacio. Pero claro, uno podía interceptar algo desde el espacio, pero también con esos misiles podía destruir otro satélite. Entonces por eso se llamó Guerra de las Galaxias, y la presión internacional fue tal que lo evitó. Nunca llegó a concretarse. No, pensé que había sido también importante el tema monetario, digamos, era tan caro que... También eso. Pero bueno, que si lo iniciaban no era factible que se pueda ejecutar. Claro, pero
decís entonces que la presión internacional también fue uno de los aspectos que se tuvo en cuenta para discontinuar este alocado proyecto. Claro, bueno, el derecho internacional, en este caso el derecho internacional público, funciona un poco así, funciona a través de mecanismos de alta presión. No es como el derecho civil o el derecho laboral, que existen multas o penalizaciones, entonces ahí se aplica una indemnización o lo que sea. El derecho internacional, lo que hacen los países es presionar a través de resoluciones de Naciones Unidas o de organismos internacionales para que se cumpla tal cosa o para que deje de realizarse determinada actividad. Y bueno, eso generalmente sucede en Naciones Unidas, así que bueno, a partir de esos debates, reflexiones y discusiones, pues que se pudo frenar el plan ese de Ronald Reagan. Juan Cruz, y te hago una consulta, en este Tratado del Espacio del que hablabas de la década del 60 o en los posteriores, ¿Argentina ha participado en algún momento, ha tenido representantes, ha firmado, forma parte de estos debates? Sí, Argentina no solo firmó casi todos, menos el último, firmó todos y los ratificó, sino que fue el que estuvo en el grupo de los 16 países que crearon el Comité sobre Uso Pacífico del Espacio, que es como el órgano legislativo de Naciones Unidas que gobierna el espacio. Argentina tuvo presencia desde la década del 60 en este foro internacional proponiendo medidas y generando consensos para nuevos tratados y nuevos conceptos. Uno de los juristas más importantes que dio el derecho espacial es argentino, que es Aldo Armando Coca, que está en todos los tratados de derecho espacial, siempre hay una cita a él. Ah, mira qué bien. Y desde el punto de vista jurídico, ¿el espacio a qué distancia de la superficie de la Tierra comienza? Bueno, ahí hay una discusión y no hay consenso internacional sobre dónde empieza el espacio. Lo mío es mío. Lo mío es mío, claro, lo tuyo es tuyo. Claro, exactamente. Entonces, si no definimos dónde termina tu país y dónde empieza el espacio, mejor, porque me da ciertas libertades. Lo que sucede es lo siguiente: cuando uno establece una frontera a su país, le pone un límite a su jurisdicción. Es decir, la jurisdicción nos da un punto nos ubica en lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer en un territorio. Entonces, si nosotros delimitamos la frontera hacia arriba de los países, estamos diciendo, bueno, de acá para acá mando yo y de acá para allá ya empieza el espacio, y como les decía al principio, existe la libertad de uso y exploración, o sea que se puede hacer lo que uno quiera, siempre y cuando no vaya contra los otros derechos y las obligaciones que establece el tratado. Entonces, las grandes potencias evitaron establecer ese límite, que en realidad es un límite que es físico, porque arriba de los 100 kilómetros sobre el nivel del mar está lo que se llama el cinturón de Kármán, que es cuando uno coloca un objeto ahí, ya no cae a la Tierra, sino que empieza a orbitarla. Sí, pero bueno, depende de la velocidad, pero... Claro, depende de la velocidad, claro. Pero bueno, si en el kilómetro 101 la potencia enemiga pone algún objeto para espiar el territorio ajeno, ahí empiezan los conflictos. Entonces, por eso nunca delimitaron dónde empieza el espacio. Qué interesante. O sea que en principio, de hecho, estaría delimitado por la órbita más baja posible, digamos. La discusión empieza ahí, por lo menos. Por debajo de eso es, digamos, esa atmósfera de la Tierra. Yo no sé cuánto, hasta qué altura un país tiene jurisdicción. Eso es la primera vez que me lo pregunto. Bueno, Argentina, por ejemplo, a través de una resolución del Ministerio de Defensa, estableció que el límite es 120 kilómetros sobre el nivel del mar, pero eso solo ocurre en Argentina. Mirá. Por ejemplo, para cuestiones de seguros, más que nada por cuestiones de espacio aéreo. Lo que
hasta dónde llega el espacio aéreo y las normas del derecho aeronáutico en la Argentina. Ajá. Pero eso solo ocurre acá. Si cruzamos el Uruguay, creo que no definió ningún límite. Ah, mira. Entonces, estas cuestiones son las que siempre se deben establecer a nivel internacional, no local, y es lo que todavía no se logró. Pero qué dato interesante esto de los 120 kilómetros, que la verdad no lo conocía. El cuerpo astronómico más cercano que tenemos es nuestro satélite natural, la Luna, y vos mencionaste que hay un tratado de la Luna. Sí. Esto ya es más reciente. Hubo gente que se loteó un terrenito en la Luna también. Claro. Bueno, el Tratado de la Luna es el último, empezó a discutirse allá por el año 79 y entró en vigor en el 84. Y muy pocos países lo firmaron y menos lo ratificaron, creo que cerca de 15 o 18 países nada más. ¿La Argentina? ¿Por qué? La Argentina no, porque lo que hace el Tratado de la Luna, o sea, ya se descarta la discusión de quién es la Luna, pero se mete en un tema de qué pasa con lo que uno puede extraer de la Luna. Ajá. Minerales, recursos naturales. Y ahí los países, sobre todo las potencias, no se pusieron de acuerdo en algo que dice el tratado, que es que tiene que haber un organismo internacional que regule y que autorice la explotación de la Luna. Como no quisieron someterse a un organismo internacional que les diga qué pueden extraer y qué no pueden extraer de la Luna. Entonces, Estados Unidos, Rusia, no sé, China, no han firmado este tratado. Claro. No, de las potencias creo que solo Francia. Solo Francia, ajá. Y yo me da la sensación a veces, por lo que uno va viendo, que la minería primero se desarrollaría en el cinturón de asteroides. Obviamente, si todavía no hay mucho consenso con respecto a la Luna, imagino que también el cinturón de asteroides como que también está en una zona gris o negra respecto a la explotación minera. Exactamente. Bueno, sí. Este es otro de los grandes debates que tiene hoy en día el derecho espacial, que es cómo se va a regular la minería de asteroides, porque en los tratados que hablábamos no contemplan este tipo de actividad, porque se firmaron hace muchos años. Claro. Y hoy el desarrollo científico y tecnológico permite ciertas actividades como esta, incluso que una empresa privada explote un asteroide. Es que... entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a regular esto? ¿De quién es lo que uno extrae de un asteroide? Que puede ser metales pesados, puede ser... minerales estratégicos, sí. Claro, sí, o agua. Claro. Porque uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad es seguir explorando el sistema solar, pero no podemos llevarnos todos los insumos desde la Tierra. Claro. En algún momento vamos a necesitar cargar nafta, entre comillas, en algún lado, y ese lado son los asteroides, que servirían como estaciones de servicio donde poder extraer agua y bueno, el agua cuando se divide oxígeno y hidrógeno es el principal combustible de los cohetes. Entonces, no necesariamente es que se pretenda hacer minería de asteroides para traer cosas a la Tierra, sino para que sirvan de postas de combustible, claro, para seguir explorando el sistema solar. Pero bueno, ¿qué pasa si dos países llegan al mismo asteroide y quieren extraer lo mismo del mismo lugar? ¿Cómo se resuelve? Y ahí llamamos a un abogado espacial, a un mediador espacial. Ahí me llaman a mí, yo les mando una factura y les cobro un horario. Para los oyentes que recién se están incorporando a la transmisión, estamos dialogando con el exdirector de Protección de Datos Personales, Juan Cruz González Alionca, docente, profesor de la Universidad Nacional de La Matanza y especialista en temas de derecho aeronáutico y espacial. Hago un enter, doble enter, un párrafo aparte. ¿Cómo se llega a ser especialista en derecho aeronáutico y espacial? ¿Existe esa carrera? ¿Te fuiste haciendo, conociendo? ¿Dónde se estudia? Yo estoy en la Universidad de Buenos Aires, ahí hay una materia que es Derecho Internacional Público, donde se ven los ejes principales del derecho espacial. A partir de eso, después por mi cuenta me fui especializando en
cursos y congresos en el exterior. Acá no hay una maestría específicamente de Derecho Espacial, así que lo que hice fue a través de cursos y cursos de posgrado y congresos en el exterior. O sea que, pero atrás de eso también hay una componente que imagino que te gusta la astronomía o simplemente te interesó desde el derecho, digamos, avanzar en esta línea tan particular. No, siempre me gustó la astronomía. De hecho, estudié astronomía acá yo soy de Buenos Aires, en el Parque del Centenario. Claro, sí. Está la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, sí. Y ahí hice varios cursos, sobre todo de astronomía de exposición y radioastronomía. Ah, pero qué bueno. Y bueno, cuando estaba cursando esa materia, justo se trató el tema espacial y dije, bueno, esto es lo mío. Acá se cruzaron los dos caminos, se cruzaron las dos trayectorias. Me imagino que aún no has podido, digamos, ejercerlo profesionalmente en el sentido de que todavía no has tenido de oportunidad, a lo mejor sí, no sé, a ver, vos nos contarás, de asesorar a algún organismo al respecto. Sí. ¿Cómo está Argentina? Como asesor sabemos porque en sus datos personales que ha autorizado a ser visto, hay que decir que no fue fácil encontrar mucha información de Juan Cruz, tiene muy bien borrada su huella digital, pero sí es miembro permanente del Comité Académico de la Revista Latinoamericana de Protección de Datos Personales y también integrante de la Maestría en Ingeniería en Sistemas de Información por la UTN y del Grupo de Metodologías en Ingeniería del Software de GEMIS, o sea que entendemos que ha estado trabajando en lo que es el asesoramiento como consultor en Derecho Informático y Espacial, pero a nivel país, a nivel Argentina, ¿existe un espacio, un organismo, un lugar a donde poder ir a debatir, consultar, o asesorar, así como lo estás haciendo? La CONAE, digamos, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, sí. Claro, ahí la CONAE es la que lleva mucho de los temas vinculados al derecho espacial. También existe en Cancillería y una Dirección General de Asuntos Nucleares y Espaciales, que es la DIGAN, que es un poco el expositor de la postura argentina en los foros internacionales. Hay embajadores en los organismos internacionales que son los que llevan adelante o manifiestan la postura argentina, que generalmente se trata y se crea en la CONAE o en distintos organismos nacionales. Pero ¿dónde estudiar o dónde debatir? Todo eso todavía no. Ahí estamos el año que viene, posiblemente sí. Ahora lo que hay es una ONG que creé que se llama derechoespacial.org, derechoespacial.org, que lo que sirve es como un foro de reflexión, debate sobre cuestiones vinculadas al derecho y la política espacial. Es cierto. Las posiciones geoestacionarias, digamos, cada país tiene asignado una porción. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se maneja? Las órbitas, se compran, la Tierra tiene venden distintas órbitas, ¿no? Sí. La órbita baja, que va más o menos de los 500 kilómetros a los 1500 kilómetros, ahí están ubicados los satélites de observación de la Tierra, satélites meteorológicos, científicos, etcétera. Después hay una órbita mucho más lejana, que es la órbita geoestacionaria, que está a 36.000 kilómetros, que es que donde están los ARSAT-1 y ARSAT-2, los satélites de comunicaciones. De comunicaciones, a eso me refiero. Exactamente. Ese es un recurso natural no renovable, o sea, lo que se pone en ese punto específico del espacio gira a la misma velocidad que la Tierra. Entonces, lo que hace es lo que nos permite ver la tele. Vieron que las antenas de la televisión satelital siempre están quietas, porque apuntan al satélite y después ya se mueven con la velocidad de la Tierra, o sea, están sincronizados, geosincronizados. Bueno, esas órbitas son muy codiciadas por esto mismo, porque las empresas ponen sus satélites ahí. Para tener uno de estos estacionamientos de satélites, lo que hay es, lo voy a simplificar mucho, ¿no? Hay que anotarse en una lista de espera y decir, bueno, yo quiero la posición 81 oeste para poner los satélites argentinos. Bueno, demostrame que vas a construir un satélite, demostrame que ya tenés un satélite y yo te lo reservo.
y si no pones nada, yo le voy a dar ese lugar al que sigue en la lista. O sea, es el caso del ARSAT 3, que sí. si no se construye un ARSAT 3, vamos a perder ese lugar. Entiendo. Y el que sigue, por ejemplo, es Inglaterra, en esa posición. El que pidió ese lugar de estacionamiento es Qué raro. Doble incentivo, tener el satélite para que no lo use Gran Bretaña. Decías que el año que viene tal vez íbamos a estar mejor. ¿Lo atribuís al cambio de gobierno porque ya hay algún proyecto en marcha? No, lo que digo es que la política científica y tecnológica permite a la Argentina tener voz y voto en los foros internacionales donde se discute el futuro del espacio. O sea, Argentina puede participar de estos lugares donde se discute el futuro del espacio porque construye sus propios satélites, porque construye satélites muy complejos como los satélites de comunicaciones. Entonces, si se continúa con este desarrollo científico y tecnológico, es posible que sigamos interviniendo y sigamos aportando a la discusión internacional. Muy bien, súper interesante. Me quedaron más preguntas sobre el tema de la ocupación de las órbitas geoestacionarias, pero lo podemos dejar para una próxima. Por favor. Una próxima entrevista, porque ya si llevamos media hora hablando. Si estás dispuesto, te volvemos a contactar. Y si no, me voy para allá y lo vemos en vivo. Con mucho gusto, sí. Te armamos una actividad enseguida acá en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y si no en la Estación Astronómica Río Grande. ¿Cómo no? Sí, claro que sí. Bueno, me llaman cuando quieran igual, no hay ningún problema. Bueno, con todo gusto. La verdad que ha sido súper interesante, nos hemos desasnado de unas cuantas cosas, de unos cuantos aspectos que pensábamos que todavía no había nadie pensando en esto, pero se ve que ya hace mucho tiempo que hay mucha gente pensando y... Siempre hay un abogado pensando, si hay problemas, siempre hay un abogado por ahí. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Cruz. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. A disposición. Hasta pronto, un abrazo. Estábamos hablando con el docente de la Universidad Nacional de La Matanza, abogado por la UBA, especialista en temas informáticos, y algo que mencionaba en el inicio de la charla sobre este Tratado del Espacio, que ella lleva más de 50 años desde su firma, este tratado que tiene un nombre mucho más largo, Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, y él decía, Argentina estuvo participando desde el primer momento. Quien estuvo haciendo exposición aquel mes de septiembre de 1966 en Nueva York, cuando se reunió la ONU para debatir este tema, era Rafael Gowland, y tenemos un minuto, parte de esa exposición que hizo en la ONU. ¿Querés escucharlo? A ver, la investigación de la Rahona fue. La delegación argentina ha decidido copatrocinar el proyecto de resolución L396 que nos acaba de introducir el distinguido delegado de los Estados Unidos y espera que la Comisión lo adopte en forma unánime. Por último, deseamos agregar 2 palabras respecto al trabajo de la Comisión del Espacio Ultraterrestre, del que se nos informa por el documento A/6431. No podemos menos que expresar nuestra complacencia por la importante labor desarrollada y por los exitosos resultados alcanzados, que no dudamos se han debido en gran medida a la eficaz conducción de su distinguido presidente, el embajador Waldheim. El documento merece nuestra amplia aprobación y como estamos convencidos de la conveniencia de intensificar esas labores del comité, copatrocinamos el proyecto de resolución L397. A quien estamos escuchando es justamente al representante argentino ante la ONU en 1966, cuando se firmó este Tratado del Espacio, Rafael Gowland, quien en este audio histórico evidencia cómo la Argentina ya reconocía en aquel momento las ventajas que tenían las actividades en el espacio para la comunidad internacional. Sumamente interesante la búsqueda de hoy. Un momento histórico fue ese, seguramente. Nos vamos con un poco de música. Vamos a disfrutar y a reflexionar sobre estos temas de derecho espacial con la música.